Bienvenidos al podcast Latino Academia Cultura del Centro Académico Cultural Latinoamericano en Austria. Mi nombre es Alcides Benavente y hoy estamos con un invitado muy especial desde Hanoi, César Guedes, y vamos a tocar un tema muy interesante que hemos estado conversando anteriormente y bueno, hoy día vamos a ampliarlo de todas maneras, que es el incremento del narcotráfico en Latinoamérica y su impacto a nivel regional y mundial. Bienvenido, César, ¿cómo estás? Un saludo desde Viena hasta Hanoi. Muchas gracias, estimado Alcides. Un gusto poder estar contigo y con la audiencia de este importante centro que vincula América Latina y Europa a través del centro de Europa y el corazón de Europa, que es Austria. Bueno, César, hoy día vamos a tocar un tema muy interesante y quería hacer una pequeña introducción de tu labor académica y profesional un poco. César Guedes, de Perú, que es un destacado profesional internacional con más de 30 años de experiencia en varias agencias de las Naciones Unidas, incluidas la UNODC, PNUD o NUDI, y durante su carrera en las Naciones Unidas trabajó en varios países como Guyana, China, Corea del Norte, Perú, Panamá, Bolivia, Pakistán, Mozambique y Afganistán, así como en las sedes de Bonn, Alemania, y por supuesto aquí en Viena, Austria. Actualmente, César, estás en Hanoi, Vietnam, Exactamente. y te dedicas a las consultorías internacionales en temas de seguridad, gobernabilidad, liderazgo y gestión de proyectos. Es miembro del comité directivo del Peruvian Business Council de Nueva York y es asesor de diferentes ONGs internacionales. Y también, por supuesto, es un miembro honorario del LAC. Es profesor invitado de diferentes universidades y centros académicos en Vietnam y, por supuesto, el Perú. César es frecuentemente contactado por medios especializados para participar en paneles, conversatorios, entrevistas, redacciones de artículos en temas internacionales. Y es un gusto para nosotros, César, para LAC, tenerte hoy día con nosotros y tocar este tema tan importante para Latinoamérica y, por supuesto, para el mundo. Y bueno, el tema que nos convoca, como ya les dije, es el incremento del narcotráfico en Latinoamérica y su impacto a nivel regional y mundial. Y vamos a comenzar, por supuesto, por algo que es importante, César, que hemos estado conversando hace mucho tiempo y en los últimos años se ha incrementado la producción de la cocaína y del tráfico también de la misma, ¿no? Han habido crímenes conexos, vamos a hablar sobre la cooperación internacional, sobre los países en situaciones especiales y algunas posibilidades de solución, ¿no? Y bueno, comenzaremos por esta gran parte, César, que es la parte de la producción y el tráfico. Cuéntanos un poco, porque hemos estado hablando que había un incremento muy grande en los países andinos sobre la producción. Sabemos que Colombia y Perú lideran esta producción. Cuéntanos un poquito más. Tú que eres el hombre de la experiencia de este tema, por favor. Muchas gracias, Alcides, a ti y a LAC por la introducción. Y bueno, vamos de frente a esta pregunta importante. Sí, y estas son cifras del año 2021, ¿no? Reportadas en un reporte del año pasado de la UNODC, que es importante destacar, ¿no? Y bueno, a partir considerando los números del 2021, se ha llegado a una cifra astronómica de un incremento de 35% en las áreas cultivadas de hoja de coca en los países andinos. La coca se produce en 3 países andinos únicamente. El primer productor es Colombia, con casi un 65%, seguido del Perú con un 25%, y de ahí sigue Bolivia con un 10%. No, esas son cifras aproximadas,
pero ahí vemos, ¿no? Ahí las grandes producciones son en Colombia y en el Perú. Y bueno, a través de la producción de esos tres países se ha llegado a un estimado de que las plantaciones de coca puedan generar la producción de cocaína refinada y sus subproductos de aproximadamente 2.000 toneladas de este estupefaciente, ¿no? Y este estupefaciente es una sustancia que tiene una demanda que es consumida por 21 millones de personas, también considerando cifras del año 2021, a nivel mundial. Las zonas de mayor consumo son América del Norte, América del Norte considerando que es Estados Unidos, México y Canadá, seguidos por Sudamérica, Centroamérica y el Caribe como segunda área, zona mundial de consumo. La tercera es Europa, Europa occidental, central, oriental, todo el continente europeo. Y ya después sigue África, Asia, Oceanía, pero estos tres últimos con un incremento que está siendo muy continuo y que preocupa por la vulnerabilidad de estos países y por la facilidad en que el narcotráfico ha permeado especialmente en países del África y del Asia. Entonces tenemos pues estas cifras importantes que indicar y bueno, el mundo está viviendo pues un crecimiento grande de este tráfico y está afectando mucho a las sociedades, a la sociedad tanto de los países productores, de tránsito y de consumo. Y esto se debe ver pues como un problema social, un problema también médico, porque la gente que utiliza y abusa de la sustancia no debe de verse como criminalizar el uso, sino ayudar, dar una asistencia médica. Lo que sí es importante es criminalizar a aquellos que están vinculados al tráfico y producción de la sustancia. Bueno, ¿cómo es que esto se inicia? Bueno, se inicia lamentablemente en zonas remotas de los países andinos, de Colombia, de Perú y de Bolivia, en sociedades campesinos que por su afectación directa a la pobreza no tienen cabida para producir productos que les den una ganancia equivalente. Entonces, pero claro, siempre hay salidas, pero muchos de estos campesinos se ven combinados a la producción por grupos armados, por mafias, etcétera. Entonces son forzados a entrar a este negocio. Es muy importante no destacar, ¿no?, que los costos de producción en las zonas cocaleras son bajísimas, ¿no? Comparado a lo que es los niveles de ganancia en los lugares de consumo, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de un kilo de cocaína que cuesta pues entre 1.500 a 2.000 dólares en Colombia, en Perú, y que luego durante el trasiego, cuando llegan pues a los puertos de estos países o de países vecinos de tránsito, se incrementa pues en un 100 o 150%, llegando pues a 3.500 dólares, ¿no? Y luego, si llegan a México, a Centroamérica, 12.000 dólares, si llega a Estados Unidos, depende de qué parte de Estados Unidos, en Florida, en Nueva York, en California, puede estar entre 25 a 35.000 dólares el kilo. Si llega a Europa, unos 45.000 a 50.000 dólares. Si llega a Asia, Oceanía, ¿no? Lugares como Australia o países del Medio Oriente, que pagan pues cerca por el kilo, cerca de 400.000 dólares. O sea, sería más lucrativo, es más lucrativo que, por ejemplo, cultivar café, ¿no? Por decir. Bueno, digamos, el negocio está en el tráfico, porque lamentablemente, no lamentablemente, no, pero por explotación,
¿no? Los campesinos no salen de la pobreza, o sea, no es realmente una salida para ellos porque viven en una situación de violencia en las zonas cocaleras, porque las zonas cocaleras, el que produce coca no vive en una zona de paz, vive en una zona conflictiva, vive en una zona donde la inseguridad es el común denominador. Entonces, claro, habría alternativas si es que, y esto es un tema que podemos ver más adelante, si es de que se les da oportunidad, se pacifica la zona, se les da asistencia técnica para la producción de productos alternativos, que siempre es la salida, ¿no? Y estos productos tienen mercado, y ese mercado se les paga un justiprecio razonable a la producción de estos productos agrícolas, agroindustriales, como tú dices, puede ser el café, puede ser la vainilla, el cacao, y han habido casos muy exitosos, tanto en Colombia, en Perú y en Bolivia, pero los programas de desarrollo alternativo tienen y deben de ser acompañados en un tramo de mediano y largo aliento, porque no es simplemente que funcionó con la planta de café o de vainilla o frutales y ya, bueno, ya se solucionó el problema. No, porque siempre el negocio de la cocaína es muy lucrativo y están siempre a la saga de repenetrar estos espacios que se han perdido. Pero César, cuéntanos por las razones por la cual la producción de cocaína se ha incrementado en el año 2020-2021 a 35%. ¿Cuáles han sido las razones, las grandes razones de ese incremento? Se habla mucho, ¿no?, de las sociedades que han estado saliendo o inmersas en la pandemia. La pandemia es una de las causas en que las personas han estado pues en, enclaustradas, ¿no?, en sus casas, en sus países, con órdenes de inamovilidad. Entonces esto ha generado pues que entre cuatro paredes exista todo tipo de abuso de sustancias psicoactivas, no solamente drogas, ¿no?, sino también alcohol y drogas sintéticas. Y esto también ha ocasionado pues niveles de violencia intrafamiliar o también hábitos excesivos de alimentación, ¿no? La gente se ha engordado, la gente ha tomado, la gente se ha drogado, la gente se ha vuelto más agresiva. Entonces, en estos largos meses de pandemia, pues ha habido una demanda insaciable para estos productos, ¿no? Y bueno, la demanda ha sido a nivel mundial, ¿no? Entonces, por ese lado tenemos que ver, ¿no?, de que todos estos efectos están concatenados y el tema de la producción de cocaína no ha sido la única, porque también en otras regiones, en las regiones de Asia donde se produce opio o en otras regiones donde se produce marihuana, también ha habido incrementos de la misma magnitud. Entonces, lamentablemente es la resaca de pandemia y pospandemia, ¿no? Y al haber habido este incremento en la producción, también ha habido un incremento en la demanda, porque a veces, y incremento en el precio, lo cual es a veces un poco irrazonable, no es tan elástico como debería de ser, porque al haber un incremento de la producción de cocaína, se ha buscado nuevos mercados y mercados que pagan más, y estos mercados continúan pues manteniendo los niveles de precio importantes. Entonces, esto es algo que es un rompecabezas, ¿no?, para muchos, porque lamentablemente esta situación tan difícil que le tocó vivir al mundo, el negocio del narcotráfico se ha aprovechado de estos vacíos, de este sufrimiento, de esta insatisfacción. Entonces, es importante ver también, ¿no?, de que han habido, pues, se han incrementado los cultivos en zonas muy sensibles, tanto de Colombia, del Perú,
en las zonas, por ejemplo, hay en Colombia, si puedo poner una imagen, sí, bueno, acá podemos ver lo que decíamos al inicio, ¿no? Las zonas cocaleras en los países andinos, ¿no? El primer productor y el cultivador de coca es Colombia, seguido del Perú, y el tercer lugar, Bolivia. Vemos aquí que 5 departamentos colombianos han concentrado más del 80% de la producción de hoja de coca. Tienes el departamento de Nariño, límite con Ecuador, el departamento de Putumayo, límite con Ecuador, el departamento de Norte de Santander, límite con Venezuela, el departamento de Antioquia, que llega también hasta el Golfo de Urabá, límite con Panamá, y el departamento de Caquetá. Y estos son los principales, pero como vemos, ¿no? En Colombia la producción está diseminada por casi todo el país, ¿no? Pero estos cinco departamentos que mencioné concentran más del 80%. Seguido, el segundo productor, el Perú, ¿no? Con los cultivos concentrados mayormente en las zonas de ceja de selva, ¿no? En la vertiente oriental de los Andes, ¿no? En la zona central y centro-sur del Perú. Y el tercero, tenemos a Bolivia con la concentración en 2 lugares específicamente, la zona tradicional de Yungas, muy cercana, ¿no? A la frontera peruana, y el Valle del Chapare en el centro del país. La siguiente imagen, para dar una mirada más exacta a Perú y a Bolivia, ¿no? Con información de 1DC, como vemos aquí en el reporte del año pasado. Vemos que el color más oscuro es donde hay una mayor concentración. Entonces, vemos lo que ha bajado un poco la concentración de los cultivos en la zona, en la cuenca norte cocalera, en los departamentos de Amazonas, San Martín, Huánuco, Ucayali, ¿no? O son nuevos cultivos o no son de alta producción. Lo que sí preocupa es en la zona del Braem, que es el valle del río Apurímac, Ene y Mantaro, que se concentra entre los departamentos de Cusco, Ayacucho, Huancavelica, Junín y Apurímac, ¿no? Y luego el valle de la Convención Lares en el centro del departamento del Cusco, y algo muy peligroso que vemos el incremento en la zona de la zona selvática de Puno y límite con Madre de Dios, la zona de Inambari y Tambopata, límite con Bolivia. El siguiente imagen vemos que también le he dado un círculo, no, perdón, regresemos a la previa. A la imagen del lado vemos el límite exactamente ahí del Yungas con el Perú, y esto es lo que peligroso, que la cuenca cocalera boliviana de Yungas se junte con la cuenca cocalera peruana de Puno Madre de Dios, y esto hace un corredor fácil y complicado para las fuerzas de la ley para que puedan controlar el narcotráfico. No, y también vemos también que hay un incremento o una naciente en cultivos de coca en los límites de Perú con Colombia y Brasil, en el trapecio amazónico, en la parte extremo oriental del norte del Perú, y también en la zona de Putumayo, límite con Colombia y se acerca peligrosamente a Ecuador. Entonces, estos son temas, ¿no? Álgidos, Alcides, porque ya la coca, lo que los traficantes buscan es acercarse, no a límites internacionales, cosa de que, y estos lugares son muy remotos, muy difíciles de acceder. Entonces, tanto para
el país de un lado como para el país del otro, y hacer este tema pues de ubicarse en zonas fronterizas genera fricciones internacionales entre los países, ¿no? Entonces, eso es algo que es complicado que vemos en este año en el reporte. Exacto, César. Y aparte de este incremento de la producción, haya también nuevos actores y grupos criminales organizados que se han hecho un poco más visibles, ¿no? Cuéntanos de repente un poco también sobre esto. Sí, mira, bueno, hay cosas buenas y malas. La cosa buena es de que en Colombia se firmaron los acuerdos de paz y esto ha dado pues espacios, ¿no? para una pacificación del largo conflicto interno que sufría Colombia, en el cual el narcotráfico se enquistó, ¿no? Sobre todo a través de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que en un momento pues dejaron su avatar político y se inmiscuyeron grandemente hasta en el tuétano de lo que es el narcotráfico en el país. Entonces, al firmarse los acuerdos de paz, hubo esta desmovilización y los miembros de las FARC, los que estuvieron de acuerdo, ¿no? Dejaron de lado la actividad del narcotráfico y optaron por una reintegración a la sociedad civil. Pero quedó un vacío. Pero este tipo de vacíos se llenan muy rápidamente, sobre todo cuando este tipo de vacíos va de la mano con el negocio más lucrativo del mundo. Entonces, o lo llenaron grupos que no, de las FARC que no estuvieron de acuerdo con los acuerdos de paz, que es lo mínimo, u otros actores, ¿no? Que vieron el potencial del negocio y locales y, bueno, optaron por integrarse a este tipo de producción, pero ya con un perfil bajo, muy profesional, ¿no? Desde el punto de vista de maximizar ganancias, normalmente menos violento para no llamar la atención, pero al menos menos violento en Colombia, en el país, ¿no? Ujú. Y bueno, esto también llamó en otra parte del vacío a grupos externos que sí son violentos, ¿no? Como los carteles mexicanos. Se han ubicado ahí el cartel de Sinaloa y el cartel de Jalisco Nueva Generación. También han venido grupos de Europa, especialmente de los Balcanes, se habla de la mafia albanesa, de grupos israelitas, ¿no? Que han encontrado estos espacios y de hecho también para aprovechar la vulnerabilidad de un pequeño país que se encuentra entre los principales dos productores, ¿no? Alcides, y comentábamos, este país es nuestro querido Ecuador, que es un Eso. país que por años pudo manejar de una manera, yo diría, muy prudente y ecuánime, estar en una vecindad complicada con los dos países mayores productores de hoja de coca y de cocaína. Pero sabemos, ¿no? Ecuador es un gran exportador de frutas, especialmente de bananos y otros productos de pan llevar. Tiene puertos muy activos, ¿no? Con salida al Pacífico, de excelentes instalaciones de contenedores como Puerto Bolívar, Manta, Esmeraldas, Guayaquil, y desde ahí los narcotraficantes se han posicionado y se han hecho valer el posicionamiento especial que tiene este país, muy pequeño en relación a sus vecinos, y que, bueno, había hasta hace poco manejado con éxito no caer en los niveles de violencia que siempre atañen al narcotráfico. Bueno, esto ha llegado a su fin y lo hemos visto increciendo, ¿no? En los últimos años, pero este año ha sido realmente brutal, ¿no? Porque hemos visto que estos actores han realmente penetrado este pequeño país, ¿no? Y han calado en la parte
gubernamental, en la parte empresarial, en la sociedad civil, ¿no? Y han aprovechado algunos vacíos para posicionarse y hacer, pues, crear violencia y pánico en un país que normalmente era muy, muy pacífico y que incluso tan pacífico que muchos ciudadanos de otras partes del mundo iban a jubilarse allá, ¿no? Por las bondades que daba el país, ¿no? La tranquilidad, el hecho que también tienen el dólar como moneda, ¿no? Pero eso también atrajo a estos grupos y han hecho, pues, implosionar niveles de violencia que no se veían. Ahorita el Ecuador es el país con mayor cantidad de muertes violentas que existe en Latinoamérica. Es el tercero después de Honduras y Venezuela, ¿no? Con muertes que no, en niveles que no se veían, ¿no? Inclusive, pues, muertes de importantes personalidades en el área política. Ha habido el reciente asesinato del candidato Villavicencio, ¿no? Que estaba involucrado, pues, era un reportero, un periodista, que estaba un periodista de investigación, que estaba haciendo un análisis sobre el narcotráfico, la corrupción, y tocó, pues, los intereses de estos grupos, y esto ocasionó que se pagara con su vida. También se asesinó al alcalde de Manta y otros candidatos. Entonces, bueno, todo esto, pues, ha hecho que el Ecuador entre en una situación muy, muy difícil. Y bueno, ha llegado, pues, a 25.3 muertes violentas por cada 100.000, lo cual era increíble. Jamás hubo en el país estos niveles de violencia, y Exactamente. se ha incrementado en 75% el número de muertes comparado de enero a agosto del año pasado. Entonces, un panorama muy, muy difícil para un país que en todo momento hizo lo imposible para no caer en esta situación. Y para Eso. concluir con el tema de Ecuador, o sobre esta parte, sobre todo, Ecuador incluso fue un país que preveyó que esto podría pasar. Y en los foros internacionales fue el país que creó e insertó el concepto de desarrollo alternativo preventivo, que es muy importante, porque siempre cuando se hablaba de desarrollo alternativo era para desarrollo alternativo de los cultivos de los campesinos cocaleros en Colombia, en Perú, en Bolivia, pero Ecuador siempre quedaba, pues, no recibía ninguna compensación. Entonces, pero se veía, pues, de que había un riesgo. Si ese riesgo no se reducía, el campesino pobre ecuatoriano podía entrar, pues, al circuito de este circuito vicioso del narcotráfico, y lamentablemente es lo que ha pasado, porque muchos de estos campesinos o ciudadanos que están en niveles de pobreza, y Ecuador tiene más de un 30% de población bajo la línea de pobreza, entraron a trabajar hacia estos nuevos negocios vinculados al narcotráfico.